Primeramente quiero agradecer al comité organizador, al profesor Florindo, la profesora Ferdiani, profesora Agar Belmonte y en especial al profesor Marri. Voy a hablar poco, primero porque no hablo portugués, llevo una en contra, y segundo porque no quiero ser la primera persona que le llamen la atención por el tiempo. Muchos no han dado 20 minutos, han hablado 30, 40 o 25, a nadie le han llamado la atención. Sería doloroso que a un juez le llamen la atención por no cumplir con la ley. Pero la tecnología ha producido grandes cambios en la forma de trabajar. Ha servido para eliminar numerosos puestos de trabajo, sin embargo, también ha servido para crear otros. Y es un reflejo, como decía Rodonta en su libro El derecho a tener derecho, reflejo de una nueva identidad. El correo electrónico es una de esas formas de correspondencia de mensajes, datos, archivos y otras formas de información que se transmite de una o varias personas por medio de una red entre ordenadores o computadoras. La realidad nos abre, como decía mi amigo Razo, que está aquí, varias interrogantes. ¿Puede el empleador ingresar en la computadora de la empresa para chequear los correos privados de sus trabajadores? ¿Constituye una inconducta grave el hecho de que el trabajador publique en Facebook fotos que lo retratan semidesnudo en los locales de la empresa? ¿Es lo mismo enviar emails personales que chatear con los compañeros de trabajo y criticar al empleador? ¿Es legítimo que la señora de la casa instale cámaras en su hogar para controlar las tareas de su empleada doméstica? Pero además, ¿procede o no la intervención de un correo electrónico personal si hay una sospecha legítima fundada? ¿No se violenta la intimidad y la privacidad cuando se interviene un correo institucional o de la empresa en forma constante? ¿Se violenta la privacidad cuando se interviene un correo institucional en forma aislada para un caso específico? ¿Es lo mismo intervenir un correo en un canal abierto o en un canal cerrado? ¿Es la intimidad un derecho absoluto? Quiero hacer una observación. Primero, no voy a responder todas esas interrogantes. Es más, le voy a dejar algunas de tarea. ¿Por qué razón? Siempre he creído que el profesional del derecho es un profesional de conocimiento. Y nosotros debemos a ustedes también dejarles algunas interrogantes, como les decía a algunos amigos, en un punto que ni los tribunales ni la doctrina se ha puesto de acuerdo. Los derechos fundamentales, normas y conflictos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 se habló, y no lo voy a citar porque está en el trabajo, se habló sobre el derecho de la intimidad. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución Dominicana del 2010, que no es más que una constitución derivada de toda esa transformación constitucional que se abrió con la Constitución Española del 1978. Sin entrar en esas consideraciones si la vida íntima es igual a la vida
privada que nos decía Philippe Auvergnat, sin entrar en esas consideraciones, entendemos, igual que una parte de la doctrina, que la intimidad hay que verla desde el punto de vista corporal, física, psíquica, económica, social, profesional, informática, ideológica, religiosa, sexual, inclusive en la forma de comunicación sindical. Los términos de intimidad que desarrolló modernamente Stuart Smith y que ya en la antigüedad había desarrollado Aristóteles y también John Locke, y en una obra clásica de Warren y Brander, y que nos cita Posser, pero sin entrar en esos teóricos que pueden entrar en sueño ustedes que no me están entendiendo muy bien, prefiero irme a la doctrina que relaciona la intimidad con la libertad de expresión, con la correspondencia y con la dignidad y la libertad. Vidal Campos, teórico argentino, habla de la libertad y la intimidad. Y yo relaciono la intimidad con esos dos derechos fundamentales, la dignidad humana y la libertad. He visto y creo que hay que ser práctico. Cuando uno es juez, no puede salir corriendo a un caso que le someten ni por oscuridad ni por ambigüedad. Y una de las cosas que debe tener el abogado, soy abogado, fui abogado 18 años y tengo 18 años de juez, es siempre tratar lo práctico, esa teoría universal que tiene lo práctico. Entonces vamos a ver las grandes corrientes que hay con el asunto de los correos electrónicos. Una corriente que dice del profesor Montoya Melgar, Alfredo Montoya Melgar, hoy juez del Tribunal Constitucional. Plantea Montoya, catedrático de la Universidad Complutense, que el trabajador es un mero usuario del ordenador y además debe ser utilizado para satisfacer los intereses empresariales, pues la empresa es su legítima titular. Sin entrar, y ya por lo antes mencionado al principio, Montoya lo ratifica en algunas, o mejor dicho, el Tribunal Supremo Español ratifica algunas posiciones de él cuando dice: es un hábito social generalizado la tolerancia de ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores. Hay una especie de tolerancia. La empresa deja que el trabajador maneje la computadora y vea su correo electrónico y maneje su celular y hable por el celular y haga 2 o 3 cosas. Sin embargo, eso genera una expectativa razonable de confidencialidad vinculada al respeto a la intimidad del trabajador que debía ser respetada. Los profesores de Dentado Bonete, que fue juez del Tribunal Supremo, y Ana Belén Muñoz, en relación a una sentencia del Tribunal Supremo Español del 8 de marzo del 2011, que sigue esa misma línea, hacen unos criterios interpretativos. Primero, que el empresario se encuentra legitimado para el registro de los ordenadores de la empresa.
en virtud de sus facultades de vigilancia y control. Segundo, que salvo norma convencional, acuerdo o la condición más beneficiosa, en contrario, el trabajador no tiene derecho a un uso personal del ordenador que le facilita la empresa. Tercero, que no existe una práctica social de tolerancia que admite, salvo regulación en contraria, los usos moderados de estos instrumentos. Hay una sentencia que yo le cito y la copio, donde el Tribunal Supremo Español dice que la intimidad no es un derecho absoluto y que debe haber, y ya lo dijo la profesora, un balance en el juicio de proporcionalidad. Dice, asimismo, hemos de tener en cuenta que conforme a nuestra reiterada doctrina, el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ningún derecho fundamental, pudiendo ceder ante los intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el límite que aquel haya de experimentar se revele como necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo y proporcionado. Pero a esa parte, a esa corriente, se opone otra corriente. Ugarte de Chile, parte de la doctrina iberoamericana, alguna brasileña, sostiene que existe un derecho de intimidad plenamente vigente en la relación laboral, cuyo titular es el trabajador y cuyo sujeto pasivo es el empleador. La vigencia de dicho derecho fundamental a la intimidad dotado de efecto horizontal debe ser matizada dentro de una relación laboral frente a los derechos constitucionales del empleador, con lo que puede entrar en colisión como lo son el derecho de propiedad. Ya se ha hablado en la doctrina de la función social de la propiedad. Hay un problema que nosotros, inclusive en la Academia Iberoamericana, debemos en su momento analizar. Es que el derecho de trabajo ya no es el derecho de trabajo del siglo XIX, inclusive del siglo XX. En los últimos 20, 30 años el derecho de trabajo ha cambiado radicalmente. Pero si a eso nosotros vemos los votos particulares de Valdés Dalrés, que está ahora en el Tribunal Constitucional, que es la otra corriente, sostiene que hay un derecho al secreto, que no lo vamos a tratar aquí. Un derecho al secreto que eso, aunque haya un motivo legítimo, no se puede violentar la correspondencia del trabajador. Y que si hay una causa legítima, el empleador debe buscar razones en el derecho, pero que no se violente el derecho al secreto. Dice, por otra parte, dice Valdés, en noviembre del 2003, este tribunal ha destacado el concepto del secreto de la comunicación. Cubre no solo el contenido de la comunicación, sino otros aspectos, como la identidad subjetiva de los interlocutores, y que el derecho efectivo, sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación, pues la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar a terceros públicos o privados, dado una eficacia erga omnes del derecho, y por tanto al empresario, al que el contrato de trabajo no le convierta en interlocutor de las comunicaciones de sus trabajadores que lleven a cabo entre sí o entre tercera persona. Ojo, ojo, ese es el caso de un trabajador que coloca un programa
advertido de que no puede haber comunicaciones fuera. Coloca un programa, y en ese programa que lo colocaron en forma prohibida, comienza a hacer comunicaciones obscenas y sexuales. Y la empresa lo agarra. No quisiera yo ahora entrar en ese dilema que a veces entran los jueces y que ahora con una sentencia que da el Tribunal de Hamburgo, que como dirían los franceses, se habla de una falta de base legal cuando no se examinan los hechos y los documentos objetivamente y hay que volverlo a examinar. En ese caso no lo volvieron a examinar. Hay que ser objetivo y decía Romagnoli que el derecho es sobre todo sentido común. Sobre todo sentido común. La recomendación del Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea dice: el acceso de los empleadores a las comunicaciones electrónicas profesionales de sus empleados que hayan sido previamente informados de existencia de esa posibilidad solo puede producirse cuando sea necesario por motivos de seguridad o de razones legítimas. En caso de trabajadores ausentes, los empleadores deberán adoptar la medida necesaria y prever los procedimientos adecuados para permitir el acceso de una necesidad profesional. Pero yo le lanzo, como le decía, a raso en el receso. Y que si es el jefe, el gerente general de la empresa, quien hace toda una maniobra delictuosa, evadiendo impuestos, comprando material a nombre de la empresa, robando, y la empresa la compra, se fusiona con otra empresa. ¿A quién van a informar? Yo le lanzo ahora, y si ustedes quieren también le voy a decir lo que yo opino, para que ustedes no digan que me invitaron y yo no di mi opinión. ¿Puede el empleador, bajo la excusa de un argumento de que la computadora es propiedad de la empresa, revisar el contenido y monitorear los correos de la empresa? Entendemos con una parte de la doctrina que el contenido y el envío y recepción de comunicaciones electrónicas privadas en el trabajo no deben ser objeto de supervisión alguna. Comunicaciones privadas. Sería en todo caso una violación a la intimidad y privacidad del trabajador. Que éste puede utilizar una página para entrar en su correo y que no esté bloqueado, porque el empleador puede bloquear esa página, como lo hacen varias empresas para evitar distracciones. O para evitar que en la jornada de trabajo un uso abusivo de la computadora. Se puede cometer violación a la intimidad cuando se establece que el trabajador pase su tiempo en páginas de música, jugando cartas o en páginas de moda. Entendemos que la empresa debe informar antes de hacer un peritaje al uso de la computadora que demuestre esa falta grave. ¿Podrá la empresa verificar el contenido de una página por donde se maneja un correo privado que la haya expresamente prohibido o bloqueado? Entendemos que no, pues el derecho fundamental no se queda, de la intimidad no se queda fuera cuando el trabajador entra al territorio de la empresa. Independientemente de su autorización, se puede, a nuestro entender, amonestar y hasta despedir al trabajador si utiliza la computadora como una herramienta de trabajo en otras funciones
que no sean laborales en forma desproporcionada. En forma desproporcionada. Como hemos indicado anteriormente, solo podrán ser ocupados, interceptados o registrados por una orden de una autoridad judicial competente mediante procedimientos legales, porque es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, electrónica, telemática o establecida en otro medio. Es decir, que aún en el centro de trabajo el empresario tiene sus límites en sus poderes. Ahora, y ya terminando, ¿qué pasa con los correos institucionales? @academia tal, @asociación tal. ¿Qué pasa con eso? Hay tres tendencias. La que sostiene que las comunicaciones son secretas y estas tienen un carácter formal, no solo relacionado con la dignidad y la intimidad, sino con el derecho de la libertad, cuyo límite solo puede ser superado con una autorización judicial y una ley de singular precisión. Otra, con un convenio colectivo donde el sindicato y la federación o federación y la empresa acuerden un protocolo mínimo. Ojo en esto de los convenios colectivos. Fernández de la Madrid, profesor argentino, plantea que en los convenios colectivos no pueden colocarse artículos discriminatorios o que estén en contra de los derechos fundamentales. Podría ser que usted haga o se realice un convenio colectivo, pero que ese mismo convenio colectivo inclusive choque con la Constitución. Tercero, siguiendo la recomendación de la Unión Europea, se deben reunir las siguientes razones: legítimas, necesidades profesionales, lo menos intrusivo posible y que se le informe al trabajador cuando sea factible su presencia. Si nos situáramos en una situación en que el empleador haga un examen sin autorización judicial o sin convenio colectivo, sea que haya un consentimiento expreso o tácito en relación al trabajo, algunos sostienen que solo es posible si la medida es razonable, necesaria y oportuna y existen ciertos indicios previos y una expectativa razonable que acredita verosimilitud de esa sospecha, en ese caso especial de excepción, en el cual debe primar un balance de los derechos fundamentales para no justificar actos delictivos notorios con ejercicio ilimitado de acciones claramente fraudulentas o acciones contra la moral, pero debe hacerse bajo un ejercicio prudente, equilibrado, con sentido común y de justicia. Conclusiones. Sin entrar en esas numerosas situaciones que abre el mundo de la tecnología, donde la realidad se convierte en una fantasía viviente entre la nueva forma de trabajo que nos une, pero también nos divide y nos aísla cuando más cerca físicamente estamos. Solamente hay que ir a un restaurante y ver una mesa con 5 personas. Ninguno se está mirando, todos están atentos al teléfono celular. Están más cerca, pero más aislados. La intimidad no se elimina con la entrada al territorio de la empresa. Se mantiene su relación con la dignidad, la libertad, la libre expresión, como un derecho fundamental de carácter relevante, aunque no
de carácter absoluto. La revisión de un correo electrónico proporcionado por la empresa solo es posible en caso de autorización, convenio colectivo, consentimiento y en casos excepcionales con motivos serios y legítimos y en circunstancias especiales. Es preciso siempre es preciso estudiar cada caso en concreto ante la ausencia en la mayoría de nuestros países de normas especiales y de una doctrina pacífica y de una jurisprudencia a veces muy creativa y con serios problemas para determinar una sola posición. Analizarlos todos bajo el amparo de los principios y las garantías laborales y constitucionales, teniendo en cuenta nuevas realidades donde no podemos aplicar viejas posiciones sin prudencia y sin justicia social. Muchas gracias a todos.